La Sioux Phoenix es una de mis palas favoritas cada año, ya lo sabéis, pero es que para esta temporada han cambiado de este molde a un molde mucho más agresivo y que ha cambiado su comportamiento. En este vídeo voy a analizar estos tres modelos y bueno, después de la review contadme qué opinión merece. Bueno equipo, de vuelta a las pistas, hoy los chicos me acogen en el entrenamiento. Primeras sensaciones, pues la Go le falta un poquito, luego os cuento un poco más en profundidad, pero noto que le falta un poco más de balance. La verdad que la Elite 4 muy bien y ahora voy con la Pro. La verdad que equipo se nota muchísimo los balances. Cuando he pasado ya a la Elite, ahí ya se ha notado, pero ya con la Pro, mucho, se nota mucho. O sea, el balance es alto, lo tengo que medir, pero se nota el balance mucho más hacia la punta y el tacto más duro. No sé si escucháis el tacto ya ahí en la review, pero este es más durito. Competición. Me gusta mucho, ya sabéis que la Sioux era de mis palas favoritas. Bueno, pues con estas han cubierto. Me flipa. Bueno equipo, después de un rato jugando con la Pro 4, lo cierto es que el balance lo noto. De hecho, como no, llevo muchos meses sin jugar algo en serio, se me está cargando el antebrazo. No es nada malo, simplemente que sepáis que esta pala ya es más exigente. De hecho, voy a volver a la anterior, a la Elite. Aunque no lo penséis, el balance es muy importante porque, claro, un ratito vale, pero según vas haciendo más partidos, no es el hecho de decir me cojo la Pro porque es mejor. Quizá la Pro acaba con tu brazo. Entonces, es verdad que aquel tacto me gusta un poquito más, es un poquito más dura, pero esta es un buen compromiso entre la pala de entrada, que para mí le falta un poquito de balance, es muy fácil de usar, pero se queda un poco corta cuando ya empiezas a jugar a más velocidad, la bola no sale despedida, se queda sin peso, y en este caso está un poco más armada, que es un buen compromiso esta. Bueno equipo, un pequeño parón y ahora entraré con el grupo masculino a entrenar, que la pelota va un poco más rápida, no yo, pero os quiero contar mis sensaciones. Primero, la Phoenix Go 4, pala de entrada. Como os decía el otro día, es una pala que creo que estará en los 180 de base, ¿vale? Luego siempre habrá descuentos, pero muy manejable, un tacto que notas que la pelota entra, sencilla de utilizar, ¿vale? Sientes la pelota. Cosas que me gustan un poco menos, el grip es algo más corto, se siente algo más corto que en las hermanas, se siente, ¿vale? Y le falta peso. Cuando golpeas la pelota y ya la bola viene rápida, pues bueno, muy manejable, eso sí, pero le falta un poquito de peso. Ya si viene firme, la pala se mueve un poco. Entonces, bueno, pues para todos esos jugadores que buscan algo fácil de usar, ya cuestión de que te guste la estética, esta pala funciona bien. En mi caso, opinión personal, la decisión entre la que me guste más de estas tres está entre estas dos. ¿Qué diferencia hay? Esta es un tacto un poquito más blandito, o sea, si dijeras, ¿cuál es el tacto que más te ha gustado? Sin lugar a dudas, el tacto que más me ha gustado. Estéticamente me ha costado, yo creo que esta, pero bueno, estéticamente pues puede haber dudas, pero el tacto mejor es este. Ahora bien, esta tiene bastante más balance, se nota, ¿vale? Más allá de lo que diga la báscula,
en esta se nota más balance. Entonces bueno, sí que a lo mejor jugando con los shockouts y bajándoselas un poquito me podría adaptar mejor a ellas. También es verdad que yo vengo de no jugar nada y lo noto muchísimo. Atrás, con paredes, no tengo ningún problema para manejarla, pero todo lo que son bote prontos, duelos de volea, he perdido casi todos. Con esta un poquito mejor. Es verdad que esta es más blandita, el rugoso también lo noto hasta un poquito menos agresivo, aunque teóricamente es igual, pero bueno, esta es más fácil de usar. Así que para aquellos que buscáis mejora por arriba, pero que sea un buen compromiso, pues quizá esta os puede encajar. Ahora sí, termina este turno, me voy a meter a pista con los masculinos un ratito más y termino el día. Veredicto final, la que más me ha gustado, finalmente la Pro, pero en mi caso yo necesitaría aclimatarme. Tengo el antebrazo cargado ahora mismo, pero la verdad que es una pasada. Me gusta mucho. Si alguien la prueba igualmente, dejadlo aquí debajo en los comentarios, qué os ha parecido. También dejadme, bueno, pues qué opináis, ¿vale? Cuál es la que más os gusta visualmente, pero ya os digo, todo lo que es la gama, salvo esta Fenix no tanto, ¿vale? Para el ataque, pero estas dos son para todos aquellos que buscáis caña por arriba, os va a ayudar mucho. Golpes sin pared os va a costar, golpes de bote pronto también, y esta pues más polivalente, más sencilla de utilizar. Pero yo enamorado de esta pala, y como siempre, si quieres saber más sobre palas, bueno, aquí os dejo algunas de las mejores palas de este año, y para los que todavía estáis buscando de años anteriores, pues os dejo por aquí la review de la Sioux, ¿vale? La Sioux Fenix, que fue el anterior modelo y una de mis palas favoritas. No os lo perdáis y suscribiros al canal. Chao, chao.